¿Te imaginas un objeto hecho con medidas milimétricas, cubierto por dentro y por fuera con oro puro, y que un solo error podía costarte la vida? La tradición dice que la sola idea de tocarlo sin permiso era sentencia inmediata. Hoy, vas a ver, paso a paso, cómo se habría construido el Arca de la Alianza, cómo se usaba en rituales reales, por qué estaba rodeada de reglas extremas, y qué teorías intentan explicar su poder. Y lo más inquietante, si desapareció hace siglos, ¿dónde podría estar ahora? Quédate hasta el final. Dios llama a Moisés en la cima del monte Sinaí y le entrega instrucciones para fabricar un objeto. Medidas exactas, materiales concretos, técnicas detalladas. Un fallo y todo quedaba inutilizable. Pero el primer problema era brutal. ¿Quién iba a construirlo? Israel acababa de huir de Egipto tras 400 años haciendo ladrillos. No tenían talleres, no tenían herramientas de precisión, no tenían margen de tiempo, y Dios estaba pidiendo arte, en oro, algo que requiere mano de maestro. La respuesta llegó de una forma que no se había visto antes. Dios escogió a un hombre llamado Bezaleel, de la tribu de Judá, y lo llenó con el Espíritu de Dios específicamente para construir. Fue el primer hombre en la Biblia descrito como lleno del Espíritu, no para profetizar, ni para comandar ejércitos, sino para trabajar con las manos. Dios le dio destreza y entendimiento para trabajar el oro, la plata y el bronce, para tallar piedras y para labrar madera con precisión. Bezaleel tenía alrededor de 30 años, y junto a él llegó Aholiab, de la tribu de Dan, como ayudante. Pero la habilidad no resolvía el segundo problema, el material. ¿De dónde iba a salir tanto oro para recubrir un cofre completo por dentro y por fuera? Antes de salir de Egipto, los israelitas pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y ropa. Y los egipcios, aterrados por las 10 plagas, entregaron todo. Despojaron a Egipto. No era robo, era salario atrasado por 400 años de trabajo sin paga. Cuando llegó la hora de construir, el pueblo trajo oro real, aretes para fundir, brazaletes rotos, collares derretidos, y lo más sorprendente, trajeron más de lo necesario. Moisés tuvo que ordenar que dejaran de donar, pero el oro no era el único material. La lista que Dios pidió iba mucho más allá de lo que cualquiera esperaba. Dios pidió madera de acacia, una de las pocas que resiste en el desierto del Sinaí. Madera dura, densa, casi indestructible, perfecta para algo que sería cargado durante décadas. Luego venían los tejidos, lino fino, hilos azules, púrpura y carmesí, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo. Cada elemento tenía un propósito concreto. Cada color representaba algo sagrado. Y aquí está el detalle que pocos notan. La púrpura, en la antigüedad, era el color más caro del mundo. Un solo gramo de tinte púrpura podía requerir miles de moluscos marinos triturados. Valía más que el oro. Y Dios estaba pidiendo hilos enteros de esa tonalidad. ¿De dónde sacó eso un pueblo en medio del desierto? Lo más probable es que lo llevaran desde Egipto junto con el oro. Los egipcios tenían rutas comerciales con fenicios que producían ese tinte. Y cuando los israelitas pidieron ropa, no especificaron cuáles prendas. Los egipcios pudieron entregar telas nobles, vestimentas de élite, materiales que normalmente solo la realeza usaba. Bezaleel reunió todo: oro fundido, madera cortada, telas carísimas, y empezó a ensamblar algo que, según la historia, podía matar a cualquiera que lo tocara indebidamente. ¿Cómo lo hizo sin morir en el proceso? La primera regla de la construcción era simple: si te equivocas en las medidas, estás perdido. La caja debía medir exactamente 1,15 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Un dedo de más o de menos y quedaba mal. Dios había dado números específicos, no había margen. Bezaleel cortó tablas de acacia al milímetro, usando cuerdas marcadas con nudos a intervalos precisos, una técnica que pudo haber visto en Egipto al observar a artesanos experimentados. Pero la madera sola no bastaba. Lo que venía después exigía una destreza que iba mucho más allá de la carpintería. Dios ordenó que el arca fuera recubierta con oro puro por dentro y por fuera. Y aquí aparece el primer desafío técnico. Y, según el relato, peligroso. El oro puro es blando. No puedes simplemente pegar láminas finas sobre madera y esperar que aguanten. Bezaleel tenía que martillar el oro hasta hacerlo maleable,
pero no tan fino que se rompiera con el menor roce. Luego lo fijaba con pequeños clavos de oro o con resina natural como adhesivo. Cada centímetro debía quedar cubierto sin fallas. Si en algún punto quedaba madera expuesta, el arca no cumplía su función. 3 capas completas. Acacia en el centro, oro cubriendo todo el interior, oro cubriendo todo el exterior. Eso la volvía extremadamente pesada, cerca de 150 kilogramos. 2 personas juntas difícilmente podrían levantarla. Luego añadió una moldura de oro alrededor de la parte superior. No era solo adorno, era refuerzo estructural para proteger los bordes durante el transporte. Pero aquí entra una idea que algunos investigadores modernos han señalado. Esa estructura de conductor aislante-conductor se parece al diseño de un gran capacitor. El oro conduce, la madera aísla y el oro conduce otra vez. Bajo esa teoría, si el arca acumulaba carga estática al desplazarse por el desierto, podría comportarse como una batería primitiva, almacenando voltaje, y los querubines tallados funcionarían como puntos de descarga, concentrando la energía en un lugar específico. Si alguien con carga distinta tocaba el arca, una descarga brutal podría atravesar el cuerpo. Suena a ciencia ficción, pero la lógica del oro-madera-oro es lo que alimenta esa hipótesis. En ese momento, Bezaleel no trabajaba pensando en electricidad. Él solo sabía que debía terminar la tapa, y lo que esculpió sobre ella se convertiría, según la tradición, en el lugar más temido de la tierra. El arca estaba lista, pero vacía. Y aquí viene lo que muchos no entienden bien. ¿Qué se colocó dentro y por qué esos objetos eran tan específicos? Primero, las tablas de la ley, 2 piedras escritas por el dedo de Dios en el Sinaí. Los 10 mandamientos grabados en piedra no eran una copia, eran el testimonio original. Pero hay un detalle, esas no fueron las primeras tablas. Cuando Moisés bajó por primera vez con las tablas, vio al pueblo danzando alrededor de un becerro de oro y, en un arrebato de furia, las arrojó al suelo. Se hicieron pedazos. Dios ordenó hacer otras. Moisés talló 2 nuevas piedras, subió otra vez, y Dios escribió de nuevo. Esas segundas tablas fueron las que se guardaron dentro del arca, pero no era lo único. También estaba la vara de Aarón. El pueblo cuestionaba su autoridad como sumo sacerdote, así que Dios ordenó una prueba. 12 varas, una por cada tribu, colocadas delante del tabernáculo durante la noche. A la mañana siguiente, 11 estaban igual, secas, muertas, pero la vara de Aarón había brotado. Dio hojas, flores y almendras maduras en una sola noche. Una vara sin vida que floreció por sí misma. Dios ordenó que se guardara en el arca como evidencia física de que Él había escogido a Aarón. Tercer objeto, el maná, el pan que caía del cielo cada mañana durante 40 años. Y aquí está lo extraño. Si intentabas guardar maná para el día siguiente, se pudría y se llenaba de gusanos. Pero el maná dentro del arca no se descompuso. Quedó preservado por siglos sin refrigeración, sin conservantes, como si una intervención divina lo mantuviera intacto. Así que dentro del arca había 3 cosas: las tablas representando la palabra de Dios, la vara representando autoridad sacerdotal y el maná representando provisión divina. Pero esos objetos eran solo la mitad del asunto. Cualquiera que intentara transportarla mal lo aprendía demasiado tarde. El arca no era algo que simplemente tomabas y te llevabas. Había instrucciones específicas, extremadamente estrictas, y romper una sola regla significaba muerte inmediata. Los levitas de la familia de Coat eran los únicos autorizados a cargarla, pero aún ellos no podían simplemente levantarse y tomar las varas. Había días de preparación antes de cada traslado, lavamientos ceremoniales varias veces al día con agua mezclada con cenizas de novilla roja, abstinencia sexual completa durante la semana, ayunos parciales y ofrendas de purificación quemadas en el altar. ¿Por qué todo eso? Porque tocar el arca en estado de impureza no solo te ponía en peligro a ti. Según la creencia, la ira de Dios podía caer sobre todo el campamento. Era una responsabilidad colectiva. Cuando el campamento debía moverse, los sacerdotes entraban al lugar santísimo, retiraban el velo que separaba lo más sagrado y cubrían el arca con ese velo. Luego colocaban encima una cobertura de piel y sobre todo un paño completamente azul. Solo entonces insertaban las varas en las argollas. Y aquí está la regla que mató gente. Solo se podía cargar con las varas. Nadie podía tocarla directamente.
2 hombres por lado, al hombro, caminando sincronizados, porque si uno tropezaba y el arca se balanceaba, alguien podía intentar sostenerla por instinto. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Usa. David estaba llevando el arca de vuelta a Jerusalén, pero cometieron un error crítico desde el inicio. Colocaron el arca en una carreta nueva tirada por bueyes. Sonaba práctico, parecía seguro, pero Dios nunca autorizó transportarla en carro. Debía ir sobre los hombros de los levitas, con las varas. La carreta avanzó y todo parecía normal, hasta que los bueyes tropezaron. La carreta se sacudió con fuerza, el arca comenzó a deslizarse, y Usa, que caminaba a un lado, extendió la mano. La tocó, y cayó muerto al instante. No fue accidente ni mala suerte, fue ruptura de una regla explícita, y la consecuencia fue inmediata. Pero el peligro no terminaba en el toque. Cuando el arca entraba en guerra, ciudades enteras descubrían lo que pasaba cuando Dios peleaba contra ti. Cuando Israel iba a la batalla, el arca iba también, pero no como muchos imaginan. El proceso tenía reglas que convertían al arca en un arma psicológica devastadora. Antes de combatir, los líderes consultaban a Dios delante del arca usando el Urim y el Tumim, piedras sagradas guardadas en el pectoral del sumo sacerdote. La respuesta venía como un sí o un no. Ir o no ir. Si Dios decía no y aún así llevaban el arca, el desastre era casi seguro. El posicionamiento era estratégico. El arca no iba al frente para que no la capturaran. Se colocaba detrás del ejército, pero lo suficientemente visible para que israelitas y enemigos supieran que estaba allí. El efecto era doble. Israel luchaba con confianza total, creyendo que Dios estaba presente, y el enemigo combatía con miedo paralizante. Jericó tenía murallas enormes, consideradas impenetrables, pero el arca fue llevada alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes tocando trompetas al frente. En el 7º día, 7 vueltas completas. Cuando sonaron las trompetas y el pueblo gritó al mismo tiempo, las murallas colapsaron. Y aquí aparece otro detalle que se comenta mucho. En excavaciones del siglo XX, se observó que ciertas secciones de murallas cayeron hacia afuera, no hacia adentro, como en invasiones comunes. Algunos interpretan eso como un empuje desde dentro, otros lo discuten y otros lo dejan como parte del misterio. Explosión controlada, resonancia acústica o simplemente el poder atribuido al arca manifestándose de forma imposible. Algunos investigadores proponen otra explicación aún más atrevida. Si el arca funcionaba como un gran capacitor acumulando energía, entonces las trompetas y los gritos podrían haber coincidido con una descarga sincronizada. 7 trompetas creando frecuencias específicas, miles de voces gritando al unísono y el arca liberando toda su carga en un pulso. Suena a película, pero es la idea que se apoya en esa estructura oro, madera, oro, y en los querubines como posibles puntos de descarga. Pero aquí está el punto crítico. El arca, según el relato, solo funcionaba cuando Israel estaba en obediencia. Israel llevó el arca a la batalla contra los filisteos, creyendo que la victoria era automática, pero estaban en pecado grave. Resultado, 30,000 soldados muertos y el arca capturada. Y lo que los filisteos descubrieron después de capturarla fue peor que cualquier derrota. Una vez al año, en el día de la expiación, ocurría el ritual más peligroso del mundo antiguo. Era el único día en que alguien podía entrar al lugar santísimo, donde el arca estaba guardada, y solo una persona en todo el mundo tenía permiso: el sumo sacerdote. Si cualquiera intentaba entrar, moría. Pero ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar así nomás. La preparación tomaba varios días. Se apartaba de su familia, vivía dentro del templo, se lavaba constantemente, estudiaba con rigor las instrucciones y hacía ofrendas preparatorias. El día del ritual, se bañaba por completo, se vestía con lino blanco, sin adornos de oro, y sacrificaba un novillo primero por su propio pecado. Luego tomaba un incensario con brasas del altar, llenaba sus manos con incienso aromático molido y entraba. Y aquí viene lo que muchos no comprenden. El incienso no era decoración. La nube debía cubrir el propiciatorio para que no muriera. El humo creaba una especie de barrera entre el sacerdote y la manifestación directa de la gloria de Dios, que se decía habitaba entre los querubines. Pesentio. Entraba sin suficiente incienso, moría. Si el incienso se preparaba con ingredientes distintos a los ordenados, moría. Cada paso debía ser exacto.
Después de formar la nube, salía, tomaba la sangre del novillo y regresaba. Con su dedo, rociaba sangre 7 veces sobre el propiciatorio y 7 veces delante de él. Ese acto cubría simbólicamente los pecados de Israel por un año más. Todo el ritual duraba alrededor de 15 minutos dentro del lugar santísimo. 15 minutos en los que el sumo sacerdote estaba solo con la presencia de Dios, sin testigos, sin ayuda, sin comunicación con el exterior. Si algo salía mal, caía muerto y nadie podía entrar a sacarlo. Por eso, algunos textos judíos tardíos mencionan que le ataban una cuerda al tobillo, pero eso probablemente sea una leyenda desarrollada después. Lo que sí se entiende con claridad es que nadie podía entrar a rescatar a nadie. Ese era el uso ritual más importante del arca, un encuentro anual entre el sumo sacerdote, representante de Israel, y Dios, mediado por sangre, humo y obediencia absoluta. Pero después de siglos funcionando así, ocurrió algo. El arca desapareció de la historia sin dejar rastro. Si tú crees que obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos el motivo, puede salvar tu vida, comenta: obedezco a Dios. 586 a.C. Los babilonios invaden Jerusalén y queman el templo de Salomón hasta los cimientos, y cuando los soldados entran al lugar santísimo, nada, el arca ya no estaba, había desaparecido. 3 teorías dominan entre estudiosos y tradiciones hasta hoy. Primera, fue destruida por los babilonios y el oro se derritió, pero no existe un registro babilónico claro que mencione capturar un arca de oro. Y los babilonios eran meticulosos, documentando tesoros de guerra. Nabucodonosor registró objetos, copas, candelabros, utensilios, pero no se menciona el arca. Segunda teoría, fue escondida por sacerdotes antes de la invasión, en túneles secretos, bajo el monte del templo, y esta idea se alimenta de hallazgos de cámaras subterráneas y pasadizos, aunque el acceso y las excavaciones están limitados por tensiones religiosas y políticas. Se cuenta que en 1981, un rabino llamado Yehuda Getz excavaba túneles cerca del muro occidental y halló un corredor bloqueado que, según él, apuntaba hacia debajo del monte del templo. Él creía que el arca podía estar allí, pero el trabajo se detuvo y se bloqueó el paso. Desde entonces, cualquier excavación más profunda se vuelve un tema explosivo. Tercera teoría, fue llevada a Etiopía por el hijo del rey Salomón con la reina de Sabá. Según esa tradición, estaría guardada hasta hoy en la iglesia de Santa María de Sion, en la ciudad de Aksum. Y esta teoría tiene detalles inquietantes. Existe un guardián que vive dentro del recinto y nunca sale. Lo eligen joven y pasa el resto de su vida protegiendo algo que nadie más puede ver. Cuando está por morir, elige a un sucesor y le transmite el secreto. Ese patrón se repite desde hace siglos. Reporteros, arqueólogos e incluso autoridades de la Iglesia Ortodoxa etíope no pueden entrar. El guardián afirma haberla visto, pero no puede describirla. Se prohíben fotos y cualquier intento de investigación científica es bloqueado. Y en 1936, el interés por el arca incluso cruzó lo religioso. Heinrich Himmler, mano derecha de Hitler, envió brigadas nazis a montañas en Francia buscando el arca en el castillo de Montségur. Ellos creían que los caballeros templarios la habían escondido allí durante las cruzadas. ¿Por qué los nazis querían el arca? Porque ciertos relatos antiguos describen al arca acompañando batallas y manifestando un poder capaz de derribar murallas y traer muerte. Himmler, obsesionado con el ocultismo, pensaba que encontrarla garantizaría la victoria del Tercer Reich. Pasaron meses excavando túneles en la montaña. No hallaron nada. Hoy, muchos arqueólogos israelíes y estudiosos sostienen que podría estar escondida en cámaras secretas bajo el monte del templo en Jerusalén. Pero las excavaciones están prohibidas por tensiones políticas y religiosas. Así que el mayor misterio no es solo qué era el arca, sino dónde está ahora. Y si alguien la encontrara, ¿qué pasaría cuando alguien la tocara por primera vez en 2600 años? Años después de su desaparición, el rey Salomón construyó el templo más grandioso de su tiempo, específicamente para alojar el arca en el lugar santísimo. ¿Quieres saber cómo se construyó el templo de Salomón? Una estructura carísima y técnicamente imposible para el mundo antiguo, con piedras de cientos de toneladas movidas sin máquinas modernas.
En otro contenido te puedo contar cómo, según los registros, 150.000 hombres trabajaron durante 7 años para levantar la casa donde se guardaría el objeto más temido y sagrado. Antes de irte, ¿qué teoría te parece más creíble sobre el paradero del Arca? ¿Destrucción, túneles bajo Jerusalén o Etiopía? Déjamelo en los comentarios y dime cuál parte del ritual o del transporte te impresionó más.